Bien, buenas tardes, noches ya a esta altura, hermanas y hermanos. Continuamos con esta serie de mensajes que hemos llamado La Guerra Espiritual y el Creyente. Hoy eh, examinamos a nuestro tercer enemigo, el esquema, el bosquejo de los ministerios que he venido pensando. Está estructurado en torno a, uno, a la definición de nuestros enemigos. En toda guerra uno tiene dos bandos antagonistas, y lo que me ha convocado estos últimos 3 martes es definir a nuestros enemigos, y sobre todo muchas veces nosotros sabemos, y es casi una muletilla que podemos tener internalizada. Sí, son tres los enemigos del creyente: Satanás, el mundo y la carne, y probablemente lo sabemos. Lo que muchas veces no hemos reparado, y no lo que hemos prestado la suficiente atención, es ver cuáles son las estrategias particulares que despliegan cada uno de estos enemigos para socavar y atentar contra nuestra fe. Esa es la cuestión que hemos venido examinando y desarrollando en estos martes. Y la segunda parte de estos ministerios tiene que ver con cómo, frente a estos enemigos formidables, cada uno de los cuales ataca distintas facetas y áreas de nuestra vida, el cristiano está equipado por el Señor para salir airoso y victorioso dentro de este combate. Hoy nos corresponde en ese sentido examinar a nuestro último enemigo, la carne, que es un enemigo formidable. Antes de entrar en el examen, quisiera hacer una especie de repaso, de síntesis de lo que hemos venido explicando en los martes anteriores. Hemos estado examinando los enemigos del cristiano en la guerra espiritual y hemos perfilado ciertas características que tienen, ciertos modos que han desarrollado para atacarnos, para destruir nuestra fe. Primero de ellos, el más evidente de todos, el antagonista, el adversario, puesto que su título así lo denota, Satanás, el opositor. Hemos estudiado que a lo largo de la Escritura su ataque, o una de las formas más importantes que tiene de atacarnos a los creyentes, es sembrando la duda en nuestros corazones, mintiendo sobre el carácter de Dios, y la duda y esa calumnia respecto al carácter de Dios nos hace cuestionarnos, nos hace mm, descreer de las promesas de Dios, de la bondad de su corazón y de su relación con nosotros. También, el martes anterior, examinábamos el mundo entendido como un sistema de creencias que moralmente tiene un dueño, y este dueño no es Cristo, sino el diablo, y que también tiene su propia forma de destruirnos espiritualmente. Pero irónicamente no lo hace de una manera que nosotros podríamos sospechar en la más obvia, en la más evidente de todas. Lo hace a través de la seducción. Esa es la estrategia del mundo. ¿Cómo nos ataca? ¿Cómo nos intenta destruir? Seduciéndonos, arrastrándonos, eh, engatusando nuestros corazones, si quisiéramos ponerlo en términos más simples, de manera que olvidemos nuestras prioridades, que es lo más importante en nuestra vida, al punto de que este cambio de las prioridades de nuestra vida nos haga olvidarnos incluso de la causa en la que militamos, que nuestras convicciones vayan siendo minadas, vayan siendo socavadas, vayan siendo deterioradas de tal manera que ya ni siquiera resistamos los embates del mundo. Así opera el mundo como sistema, seduciéndonos, atrayéndonos con cosas que reemplazan a Dios del lugar de preeminencia que debe tener en nuestros corazones. Hoy quiero que examinemos entonces nuestro tercer enemigo, probablemente uno de los más formidables, que es la carne. ¿Qué es la carne en lenguaje cristiano? Hay que partir de la premisa que todos, no necesariamente todos saben qué es la carne, y por lo tanto siempre hay que explicar desde lo más básico a lo más elaborado. Carne no se refiere necesariamente a la carne que uno ve, por ejemplo, en la carnicería. Carne en lenguaje técnico puede ser definido en griego como el asiento o la base de nuestras actitudes pecaminosas. Entonces piénselo de alguna manera. Tenemos, y esto es una oposición muy clave en el lenguaje bíblico, la carne y el espíritu. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza que no ha sido redimida por la obra del Espíritu Santo, tiene una pulsión natural, una inclinación natural, solamente por el hecho de ser humanos, hacia el pecado. Esa tendencia irrefrenable hacia el pecado es lo que la literatura bíblica llama carne, particularmente Pablo, quien es el que más desarrolla este tema. Y Pablo
en su serie de epístolas, es el que más abundante y sistemáticamente en las Escrituras nos va perfilando algunas de sus características, y yo quiero de manera inicial nombrar dos que son claves y que nos van a entender por qué la carne, esta cosa que cada uno de nosotros tiene, estos impulsos naturales, solamente por el hecho de ser seres terrenales, corpóreos, cómo esto que parece tan natural, tan evidente, puede ser llamado enemigo. ¿En qué sentido la carne es nuestra enemiga? Y eso es lo que quiero que expliquemos en dos pasajes del apóstol Pablo, ambos están en Efesios. La primera característica de la carne, y esto es muy importante que lo retengamos, aparece ahí en el capítulo 4 de Efesios. Efesios, ya lo hemos visto, es una de nuestras epístolas centrales para hablar de guerra espiritual. Y en el capítulo 4, Pablo se refiere en los siguientes términos a la carne y es su vínculo con el creyente. Voy a leer el 4, 22, 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, le está hablando a cristianos que ya han sido redimidos, despojados del viejo hombre, que es otra de las fórmulas en las cuales a veces de manera intercambiable se habla de nuestra naturaleza carnal o caída, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la carne. Quiero volver a leer esa expresión: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la primera cuestión que deberíamos hacernos dar respecto a la carne, la más evidente de todas, es que su naturaleza es irredimible. No mejora. Mientras estemos en este mundo, tenemos que cargar con nuestra carne, con nuestra tendencia hacia el pecado. No hay nada que hacer con la carne. Hermano, nuestro viejo hombre no puede ser rescatado, usted no puede reciclar, no puede salvar un porcentaje de su vieja naturaleza. Está totalmente viciado, está podrido, está corrompido, está corrupto, dice Pablo. Y mientras no seamos plenamente transformados, mientras nuestra redención de nuestro cuerpo no tenga efecto, cuando adquiramos nuestro nuevo cuerpo celestial para vivir con el Señor, tendremos que cargar siempre y lidiar siempre con este problema a nuestra cuesta. Nuestra naturaleza, nuestra carne está corrompida. No se mejora, es irredimible. No hay nada bueno que rescatar de ella, no hay nada bueno que reciclar de ella. Hay que desecharla por completo. Y es una sentencia lapidaria la que establece el apóstol Pablo acá. No hay nada bueno que rescatar de ella. Lo segundo que nos enseña Pablo en Efesios respecto a la carne, y ahora voy a leer el capítulo 2, un pasaje formidable, es un pasaje formidable porque aquí se definen con nitidez nuestros tres enemigos. Dice: y Él os dio vida, está hablando de Dios, de la obra de Dios en nosotros, dice el capítulo 2, verso 1 de los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, uno de los enemigos, conforme al príncipe de la potestad del aire, segundo enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo en este pasaje notable sintetiza la lucha del cristiano frente a fuerzas espirituales que no son moralmente neutras, sino que son profundamente anticristianas. Él se refiere al mundo que nos arrastra, que nos seduce y que tiene un príncipe, que tiene un gobernante, que lo orienta, que le da las indicaciones, que señala los valores que deben primar. Y ese es Satanás. Pero además, cada uno de nosotros dice, y este es el segundo principio, la segunda característica de la carne no solamente es irredimible, no tiene solución, sino que también nos somete, nos domina. Esta es la segunda cuestión que deberíamos aprender sobre la carne. La carne, dice acá, nosotros mismos vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne quiere algo y usted acata, usted hace lo que la carne desea. Usted es esclavo de sus deseos.
siervo de sus pasiones. Hace lo que la carne desea. Y esa es la naturaleza humana antes de ser cristiano, antes de ser redimido. Usted piensa que puede ser libre, y todos nosotros antes de ser cristianos pensábamos que éramos libres, pensábamos que hacíamos lo que queríamos, pero no nos dábamos cuenta que al hacer lo que queríamos, en realidad estábamos siendo esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de nuestra carne. No éramos tan libres, en realidad éramos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos de nuestros deseos caídos. La carne es irredimible, está completamente viciado, el viejo hombre, afirma Pablo, y también la carne nos somete, nos domina. Y en el capítulo 8 de Romanos aprendemos otra cuestión de la carne, que es su propósito. ¿Qué es lo que persigue la carne? ¿Qué es lo que busca la carne? Dos características de la carne, totalmente irredimible, no hay nada que reciclar de ahí, y nos somete, nos manda. Y en Romanos capítulo 8, Pablo, de manera muy sintética, dice, ¿qué busca la carne? ¿Cuál es el propósito de la carne? ¿Qué persigue la carne? ¿Cuál es el objetivo de la carne? Leamos Romanos capítulo 8, verso 6. Voy a leer solamente 2 versículos, todo el capítulo es sobre esto, pero en honor al tiempo quiero leer solamente 3 versículos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, la voluntad, eso es, la voluntad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué busca la carne? Responde Pablo. Nuestra destrucción. Como todos y cada uno de los enemigos, persigue nuestra destrucción. El fin de la carne produce muerte. El ocuparse del espíritu produce vida. La finalidad de una vida orientada por la carne es la muerte. Ese es el fin. Es el destino al que te lleva, al que te guía, al que te orienta la carne, hermana, hermano, dice Pablo. Lo segundo es que la carne, así como hablábamos del mundo, el mundo no es neutral. La carne acá tampoco se define en términos de neutralidad. Y esta es una de las grandes cuestiones que quiero desarrollar más adelante, confundir naturalidad con neutralidad. La carne, si bien todos nosotros somos objetos de la carne, de ahí no se sigue que la carne tenga deseos o propósitos moralmente neutrales. Es enemiga de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y nuevamente volvemos a esta idea de enfrentamiento, a esta idea de lucha, a esta idea de guerra. La carne es enemiga de Dios. La carne no es aliada de Dios, la carne no es neutral con Dios, la carne es enemistad con Dios, dice Pablo. Y recordemos, ya hemos visto que Satanás se define en su identidad más fuerte como un enemigo de Dios, y ya lo vimos de acuerdo a lo que nos enseñaba el apóstol Juan en su epístola. El mundo, el que quiera hacer el mundo, se constituye en enemigo de Dios, también nos enseña Santiago. Mundo es enemigo de Dios. Todo lo que hay en el mundo no tiene nada que ver con Dios, enseña Juan. Y acá Pablo dice nuevamente lo mismo. Los designios de la carne son enemistad para con Dios. Tercera cuestión, ¿por qué esta oposición tan estricta, tan fuerte entre la carne y Dios? Y esto es más importante aún. Dice que la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios es mostrarnos y revelarnos el carácter de Dios y guiarnos hacia la justicia. La carne es refractaria a eso, es contraria a eso. Y no es porque le falte instrucción, no es porque requiera, por así decirlo, perdóname la expresión, un empujoncito. Pablo es mucho más fuerte. No solamente dice que no quiere, sino que tampoco no puede. Es una imposibilidad en su propia naturaleza. Y por lo mismo, el corolario, el fin de este pasaje de Pablo, es que quien vive en la carne no puede agradar a Dios.
Y la conclusión es lapidaria, hermanas y hermanos. No puede. No es que no deba, no es que, bueno, por ahí se va arreglando la carga, por ahí vamos viendo cómo mejora la... No, no puede. Y mientras más antes nos convenzamos de esto, tanto mejor vamos a poder ser regenerados. No puede. No quiere ni puede. Es incompatible. Es el mismo principio que veíamos la semana pasada respecto al mundo. Son incompatibles. Y ahora que tenemos más o menos un perfil introductorio sobre cómo funciona la carne, sobre cuáles son sus características, recordémoslo, es irredimible, y nos desea, perdón, nos domina, y persigue nuestra destrucción, porque su voluntad es incompatible con la voluntad de Dios. Solamente cuando tenemos definidos estos rasgos centrales de la carne, podemos entender cómo es su estrategia en esta guerra espiritual que hemos definido. Respecto a la carne hay que decir una cuestión más fuerte aún, hermana y hermano. Y es lo siguiente. ¿Sabe por qué es un enemigo peligroso y tal vez el más peligroso de los que hemos definido? Porque somos nosotros mismos. Usted misma, yo mismo, soy mi propio enemigo. A inicios del siglo XIX, yo soy historiador, y a inicios del siglo XIX a un diplomático alemán le preguntaban cuál era el problema de Chile. Entonces el diplomático alemán respondía de manera muy, muy irónica y muy sarcástica, decía, ¿sabe cuál es el problema de Chile? Es que está lleno de chilenos. Lo mismo podríamos decir respecto a cuál es mi problema espiritual, cuál es su problema espiritual. El problema de Gabriel Cid, ¿sabe cuál es? Es que está lleno todavía de Gabriel Cid. Hay demasiado Gabriel Cid en él. Y lo que debería primar es el espíritu de Juan el Bautista, que yo mengüe, que yo decrezca para que Cristo crezca. Que yo decrezca y que Cristo crezca. El problema de nuestra carne es que hay demasiada carne. Hay demasiado viejo hombre, hay demasiada vieja naturaleza, aún moldeando nuestros deseos. Nosotros mismos somos nuestro principal enemigo, un enemigo interno. Y nosotros podemos definir, tenemos muchas formas de definir esta cosa. Nos disparamos a los propios pies, atornillamos nosotros mismos al revés, saboteamos nuestros propios planes. No hay nadie que atente contra usted. Incluso si viviese en una isla, aislado del mundo probablemente, ahí mismo usted ya estaría en guerra, ya estaría siendo atacado por su misma naturaleza. Y mientras antes se convenza de que usted misma es la razón principal de este problema, tanto mejor puede avanzar en la vida espiritual. El problema de la carne, y por eso es un enemigo formidable, es que nosotros mismos somos la causa de ese problema. Nosotros mismos somos nuestro principal adversario. Nosotros mismos atornillamos para el revés en nuestra vida espiritual. Nosotros mismos nos disparamos a los pies. Nosotros mismos saboteamos nuestros planes. Y por eso su estrategia es tan formidable. ¿Cuál es la estrategia de la carne para hacernos caer? Es la siguiente. Hacernos confundir lo natural con lo neutral. Se parecen, pero no son lo mismo. Es decir, yo deseo esto y como yo lo deseo, asumo que como es un deseo natural, es moralmente neutral. Pero los deseos de la carne, recordemos a Pablo hablando en Romanos, son enemistad contra Dios. El apóstol Pedro también lo enseña en su primera epístola. Y el problema de la carne es que nos hace confundir lo natural, lo que nosotros deseamos naturalmente, con aquella cosa que es moralmente neutral y no necesariamente es así. Y como asumimos que lo que deseamos está bien, o al menos no está mal, no hay nada de malo en eso, impedimos la obra regeneradora del Espíritu. Y como resultado, el resultado de esta afirmación es que tenemos vidas espirituales infértiles, sin transformación, centradas en el ego, en yo mismo, en la satisfacción de mis propios deseos y menos centradas y orientadas hacia la figura de Cristo, de Jesús como Señor. El problema de la carne, insisto, es hacernos confundir lo natural con lo neutral. Asumimos que no hay ningún problema ahí. Y como asumimos que no tenemos ningún problema en nosotros mismos, impedimos
la obra regeneradora del Espíritu. Asumimos que como no hay nada malo en nosotros, no hay nada que corregir, y en ese sentido impedimos, coartamos la posibilidad de que el Espíritu Santo obre y opere en nuestras vidas transformándonos. Y por lo mismo, el resultado son vidas conducidas por la carne, vidas sin fruto espiritual, vidas que se asemejan mucho más a mi viejo hombre que a la persona del Señor Jesús. Enemigo formidable. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, probablemente uno de los pasajes más claves en este estudio, porque es el que nos enseña por qué la carne está en guerra con nosotros, por qué hablamos de dinámica de guerra y por qué la carne funciona como un enemigo en esta interpretación. Se me acompaña al capítulo 5 de Gálatas, un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, porque ahí es el pasaje donde se nos enseña sobre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Antes de entrar Pablo en la explicación de qué es la obra de la carne y el fruto del Espíritu, tiene una explicación muy notable respecto a esta naturaleza antagonista o antagónica entre la carne y el Espíritu. Veamos cómo opera eso, hermanas y hermanos. Dice así Pablo, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pasaje formidable y fuerte, como el que más. En general tendemos a aprendernos los frutos del Espíritu y eso es lo que aprendemos nosotros, tal vez los niñitos en la escuela dominical, llenan el arbolito y van poniendo porque es mucho más lindo hablar de los frutos del Espíritu que las obras de la carne. Sin embargo, acá Pablo, antes de hablar del fruto del Espíritu, define que nuestra lucha, aquello que probablemente nos impida dar fruto, es nuestra naturaleza guiada, orientada y dominada por la carne y sus deseos. Quiero leer dos versiones del versículo 17, porque aquí aparece de manera mucho más intensa la idea de la carne en guerra contra nosotros. Dice la NTV, una traducción viviente, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y la Biblia, la palabra, traduce de esta manera el versículo 17. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de tales apetencias. Y el antagonismo es tan irreductible que les impide hacer lo que ustedes desearían. Esa expresión, el antagonismo es tan irreductible que les impide hacer lo que ustedes desearían. Esta traducción es notable porque dice que no hay forma en que se puedan abuenar, no hay forma en que puedan cesar las hostilidades. Es una guerra tan permanente que no tiene fin. A eso se refiere con un antagonismo irreductible. Se oponen de tal manera, son tan opuestos entre sí, que no hay forma que tengan una tregua, ni siquiera momentánea, ni que depongan las beligerancias, como se dice en derecho, y firmen el cese de hostilidades, que tengan un acuerdo de paz, que declaren un alto al fuego. Nada de eso, que a veces se estipula en una guerra, funciona entre el espíritu y la carne.
su antagonismo, su enemistad, su lucha es de principio a fin. Ese es el tipo de enemigo que tenemos, hermanas y hermanos, y somos nosotros mismos. Esa es la primera cuestión que nos enseña este pasaje. Por eso, la metáfora que nos introduce Pablo para pensar sobre la naturaleza de la carne y su acción en nuestras vidas es una metáfora de guerra, es una metáfora de lucha, un combate permanente, un combate sin fin entre dos fuerzas, y este es el punto, dos fuerzas que se están disputando permanentemente, cotidianamente, día tras día, el control de nuestras vidas. Pablo ve la lucha entre el espíritu y la carne como una colisión de fuerzas formidables que nos jalonean de un lado para otro. Se lo disputan de aquí para allá, lo tironean de aquí para allá, por disputarse el control de su vida. Así define Pablo nuestra naturaleza cotidiana como personas redimidas. Incluso siendo nuevas criaturas, incluso con el espíritu que es celoso por poseernos, hay carne entre nosotros. Y se luchan y disputan intensamente por quién tiene el control, el gobierno de nuestra vida. Y por eso es un combate de nunca acabar. Por eso decía que la carne es irredimible. Solo va a ser redimible cuando estemos libres de este cuerpo pecaminoso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exclamaba totalmente frustrado el apóstol Pablo. Cuando uno lee al apóstol Pablo en Romanos, ahí está la frustración de él, de esta idea de imposibilidad, de esta idea de que no puede escapar de esta lucha constante y cotidiana en su naturaleza. Y la idea de cuerpo de muerte más fuerte aún es como cargar con un finado a los hombros. Usted anda con su viejo hombre ahí como un refrigerador cargándolo en su espalda y no puede deshacerse de él. Es una metáfora muy fuerte, una lucha que no puede cesar, que no cesa, que no da cuartel, que no tiene tregua, que no tiene pausa. Guerra. Una guerra de desgaste. Lo segundo que nos dice Pablo en este pasaje respecto a la carne es que la carne, a diferencia del espíritu, no produce frutos, sino que da obras. El fruto brota naturalmente, sin mayor esfuerzo. La obra, por el contrario, es el resultado de un trabajo consciente. Lo que está diciendo acá Pablo es que la carne trabaja. La carne se esfuerza permanentemente y cotidianamente por expresar sus deseos. Quiere que se plasmen. Quiere que sus deseos pecaminosos se traduzcan en prácticas pecaminosas. Y a diferencia de la idea de fruto, que tiene su ritmo pausado y que crece naturalmente porque es su naturaleza como planta, acá la idea de obra denota un esfuerzo y un trabajo consciente y sistemático por salir a la luz. La carne trabaja. La carne trabaja día a día por querer salir a la luz, por revelar sus obras, porque esos deseos se traduzcan en obras, porque se expresen. Pasar de las ideas a la acción, pasar del deseo a la práctica. Así funciona la carne. Eso es lo segundo que nos enseña este pasaje. Sin embargo, Pablo acá tiene una amonestación que es muy importante, yo diría que es decisiva y que es clave en esta guerra espiritual, que es la idea de no satisfacer. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Esta idea es crucial. Imagínese lo siguiente, para entender qué quería decir Pablo con esto, es lo siguiente. Hay dos fuerzas, dos antagonistas, que se disputan el control de nuestras vidas. La carne por un lado, el espíritu por otro. Y estas combaten incesantemente por tener el control de nuestras vidas. Y lo que dice Pablo es que uno en esta lucha no debería tomar palco, no debería no tener acción. Uno tiene algo que hacer en esta lucha.
Uno no puede quedar como un espectador, uno no puede quedar inerme, mirando al techo, silbando, tranquilo mientras estas dos fuerzas se disputan el control de nuestras vidas. No satisfagáis. Y la palabra en griego es clave, porque denota esfuerzo. Un esfuerzo por cumplir un fin, por cumplir un propósito, por llevar a cabo algo. Eso es satisfacer. Entonces, si usted tiene hambre probablemente a esta hora, usted va, se para, va a la cocina y hace algo para satisfacer. Hace algo por lograr un objetivo y un deseo. Pablo dice, ojo, la carne está contra el espíritu y quiere lograr que sus deseos se expresen en una práctica, se expresen en una acción, y lo que tiene que hacer usted es mostrar resistencia. No satisfacer, no colaborar, no cooperar, no facilitarle las cosas. No deje que esos impulsos se la lleven fácil. No le haga fácil la vida a la carne. Pablo presenta en Romanos una idea muy similar y de hecho me gusta más. En el capítulo 3, el versículo 14, Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y esta idea es clave y es impresionante, hermano. Literalmente dice, no tengan un centro de aprovisionamiento, una base de aprovisionamiento para la carne. Yo al frente de mi casa tengo una especie de mega galpón para la gente que quiere pedir comida y que se la lleven a sus casas. Hay una gran base de almacenamiento de provisiones. Lo que está diciendo Pablo en Romanos, en este día de no provean para los deseos de la carne, es que no le construya usted a sus deseos pecaminosos una bodega para surtirlos, para aprovisionarlo, para que llegue y eche mano. No se la haga fácil. Y a veces nosotros somos los que vamos pavimentando, facilitándole el control de nuestras vidas a la carne, surtiéndolo, apertrechándolo, provisionándolo de todo lo que requiere para hacernos daños a nosotros mismos. Esta es una de las profundas ironías y una de las cuestiones más terribles de la lucha espiritual. Pablo lo define así. Hermanas y hermanos, no satisfaga, no provea. No le construya una base de aprovisionamiento a la carne. No provea, no satisfaga, no se la haga fácil. Oponga resistencia. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace, y la lista de Pablo es impresionantemente, es como una espiral de descenso, dicen que las obras de la carne son manifiestas, son evidentes para todos. El problema de la carne es que muchas veces uno dice son deseos solamente. Y la cuestión acá es que esos deseos buscan, ya lo hemos dicho una y otra vez, buscan salir a la luz, buscan expresarse, buscan pasar de la idea y el deseo a la acción, a ejecutarla, a satisfacer esos deseos. Y eso, dice, es visible, es manifiesto, es patente para todos. No son ocultas, no pasan desapercibidas, dice el apóstol Pablo. Y la lista es impresionante. No podrían pasar desapercibidos todas estas cosas que dice el apóstol Pablo. Son manifiestas, son evidentes. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, podemos decir pecados de naturaleza sexual. Así se expresa en este mundo. No habría que ser muy inteligente para ver que así funciona la sexualidad en nuestros días. Probablemente no hay un mundo más depravado en términos sexuales que el mundo contemporáneo en el que habitamos. Así funciona. Tú deseas algo, así lo obtienes. Así se satisface. Expresa tu sexualidad. Tienes deseos, satisfácelos de la manera que tú quieras. Son manifiestas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Nuestra tendencia religiosa, porque la carne, y algo que nos enseña Pablo en Gálatas, es que la carne también es profundamente religiosa. Incluso puede pasar hasta por puritana, idolatrías, hechicerías.
La carne se expresa en las relaciones y destruye las relaciones interpersonales, hermana y hermano. Tal vez usted no sea el más sensual de las personas, pero puede ser el más irascible de los seres humanos y puede ser excesivamente fregado convivir con usted. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías o partidismos, envidias. Es que yo soy así. ¿Ve que la tendencia de la carne siempre es confundir lo natural con lo neutral? Por eso es tan terrible. Porque dice, yo soy así, bueno, así soy yo, ese es mi carácter y así me voy a morir. Y cada vez que usted dice eso, cada vez que dice, bueno, es que yo soy iracundo, es que yo soy celoso, es que yo soy contencioso, es que yo soy peleador, cada vez que dice eso está confundiendo lo que hemos dicho, lo natural con lo neutral. Y al confundir lo natural con lo neutral, lo que hace es decir, no, Señor, no necesito regeneración, no necesito que tu espíritu obre en mí, no necesito transformación, porque así soy yo. Y el corolario de eso, vidas espiritualmente infértiles, vidas sin frutos. Vea cómo funciona un viernes y un sábado en la noche. Homicidios, borracheras, orgías, excesos. Y cosas semejantes a esta. Pablo diría, incluso si me quedé corto, si se me olvidó alguno, inclúyela en esta lista. Y hay pecados que nosotros hemos inventado en el siglo XXI que Pablo ni siquiera tenía idea. Hasta Pablo se sonrojó, hasta los corintios podrían sonrojarse. Y cosas semejantes a esta. Acerca de las cuales os amonesto que os he dicho que quienes practican, quienes ejecutan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son manifiestas. Son manifiestas. Quieren salir a la luz y mientras tú no alimentes más tu naturaleza espiritual, intentes ponerle un freno al avance de tu carne y sus deseos, esta lucha de la que nos habla Pablo, esta lucha sin tregua, sin cesar, entre dos fuerzas que se disputan el control de tu vida, la carne va a llevarlas de ganar, salvo que tú cedas el control. Y con esto ya voy cerrando, hermana y hermano. Capítulo 5 de Gálatas, sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, me parece, un capítulo sobre el control. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el volante de tu vida? Si fuese marinero, ¿quién tiene el timón de tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Es un capítulo sobre el control. Y Pablo dice acá, hay dos fuerzas que se disputan el control, que pelean entre sí por tener el volante de tu vida, por tener el timón de tu vida. O la carne o el espíritu. Y la pregunta acá es quién tiene el control de tu vida, hermana y hermano. O la carne, que ya vemos en cómo se expresa, o el espíritu, que también tiene su expresión. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor. Contra tales cuales cosas no hay ley. Entonces tenemos a la carne empujando por satisfacer sus deseos y expresándose en esta lista del terror, pero que indefectiblemente conduce a la muerte y a la enemistad con Dios, o una vida orientada y dirigida por el Espíritu, cuyo resultado es parecernos menos a nosotros mismos y asemejarnos más y más a Cristo. Afirmamos que el problema de nosotros, el problema de Gabriel Cid, el problema de usted, es que hay demasiado ego en mi vida, hay demasiado control de mí mismo, hay mucho de mí y poco de Cristo. Y el deseo que Pablo expresa en Gálatas es, y él lo dice con una expresión maravillosa en su oración, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El deseo es que Cristo sea formado en ustedes. Que usted con sus obras no revele su naturaleza caída y corrompida, sino que refleje, aunque tenuemente, el carácter de Cristo. Cada uno de estas múltiples dimensiones del fruto del Espíritu
no es sino la vida de Cristo. No hay persona en la tierra que las haya expresado con mayor intensidad y perfección que Cristo. Y cada vez que damos el fruto del Espíritu, lo que hacemos es mostrar más a Cristo y menos de nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. De manera tal, recapitulando, el control de su vida, hermano, tiene expresiones y las personas se dan cuenta. Una vida que está gobernada, cuando la carne tiene el timón de su vida, eso se nota y eso se expresa. Son manifiestas, dice Pablo. Pero también, cuando la dirección de su vida la tiene el Espíritu, eso también se nota. Porque usted, yo, se asemeja cada vez más a Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Todavía no podemos asemejarnos todo lo que quisiéramos, y por eso siempre exclamamos con esa frustración de Pablo, miserable de mí, pero va a llegar el día donde sí vamos a ser transformados de manera completa. Y anhelamos ese día, dice Pablo, en que seremos librados de este cuerpo corrupto, decadente y pecaminoso. Para sintetizar, hermanos y hermanos, este enemigo es formidable. Este enemigo es probablemente de los más formidables de nosotros, porque somos nosotros mismos. Es nuestro viejo hombre actuando. Y recordemos que ahí radica su naturaleza, en asumir que como no somos nosotros, no hay nada que arreglar ahí. Así me quedo. Pero lo que deberíamos hacer es reconocer la naturaleza corrompida de nuestra vieja naturaleza, rogar al Señor para que su espíritu opere en nosotros, alimentar esa naturaleza espiritual, intentar matar de hambre, de desabastecimiento a la carne, no proveerla, no surtirla en sus deseos, sino cortarle la cadena de suministros. Si estamos hablando en jerga de guerra, córtele la cadena de suministros a la carne, no provea, no satisfaga. Y por el contrario, alimente su naturaleza espiritual, lea su Biblia, ore, congréguese. Así, esas dos fuerzas que se disputan, una usted la puede matar de inanición y otra puede alimentarla. Y así puede ver quién va a triunfar en esa disputa interna, sin tregua, sin fin, que se da por el control y dirección de su vida. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a lidiar con nosotros mismos, probablemente el enemigo más formidable que tenemos en esta guerra espiritual. Oremos para terminar. Padre Santo y Dios bendito, te agradecemos por la obra del Señor Jesús. Nos impresiona ver cuán sometidos estábamos, Señor, a la potestad de las tinieblas, a la corriente de este mundo y a los deseos de nuestra carne, Señor. Y te agradecemos porque tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro redentor. Tú nos has librado del imperio, de la maldad, Señor, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y ahora tú quieres estimular nuestras vidas, Señor, para que se asemejen a ti. Ayúdanos en esta guerra que estamos librando contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída. Ayúdanos a alimentar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a alimentar nuestra vida de devoción. Ayúdanos a oponer resistencia frente a los deseos de la carne. Ayúdanos a no proveer a ellos. Y ayúdanos a que nuestras vidas se asemejen más y más a la persona amada de nuestro Señor Jesús. Que nuestras vidas se caractericen por el fruto del Espíritu y no por la expresión de las obras de la carne, Señor. Ayuda a cada una de las personas que ha podido participar, aunque sea virtualmente, de esta reunión, Señor, en sus batallas, a hacerse cargo, Señor, de este enemigo formidable que somos nosotros mismos. Ayúdanos en esto, Señor, y ayúdanos a salir también airosos en esta semana en nuestras disputas y querellas espirituales. Todo esto lo pedimos invocando el nombre santo y digno del Señor Jesús. Amén.